Buenos días, compañeros. A partir de haber escuchado los podcasts de la historiadora colombiana, ¿cómo se llama? Diana Uribe. Buenos días, compañeros. Ya a partir de haber escuchado los podcasts de la historiadora colombiana Diana Uribe, me queda claro que la historia de Estados Unidos es una historia de claroscuros, una historia de contrastes. En efecto, fue un país, una nación que se conformó, que logra su independencia en 1776. De hecho, fue la primera nación del continente americano que logra, a partir de un proceso revolucionario, lograr su emancipación de las colonias de Europa, en este caso de Inglaterra. Surge como una nación fincada en el Estado de Derecho, surge como una nación que logró enfrentar los abusivos o los intentos abusivos de la corona inglesa por hacer que los colonos pagaran más impuestos relacionados con el té y relacionados con otros bienes de consumo básico que en realidad en el norte de América no se producían. Fue hasta cierto punto heroica esa batalla, esa lucha que los colonos ingleses llevaron a cabo contra la corona inglesa. Les dio realce, les permitió crecer en términos de unidad política, en unidad organizativa. Los hizo creer en términos militares, crecer muchísimo. Sin embargo, esta nación, fundamentada según los americanos como una nación democrática, republicana, progresista, tiene también sus puntos muy oscuros y sus puntos que debemos de remarcar en ese sentido. Es claro, como dice la historiadora Diana Uribe, su filosofía y sus leyes tienen como eje la continua adaptación al cambio. Hay que recordar, por otro lado, también que los Estados Unidos de Norteamérica fueron el primer país o la primera nación que edificaron un sistema liberal y democrático que propugnaba, según ellos, por la igualdad y por la libertad. Sin embargo, también tenemos que dejar en claro que esta nación, en términos de libertad, dejó mucho que desear, porque es durante el siglo XIX donde se lleva a cabo una política de esclavitud de todas las personas, de todos los negros traídos de África para trabajar en las fincas algodoneras del sur del país. Fue un país que todavía hasta la primera mitad del siglo XX aplicaba en la vida real, en términos prácticos, una política de segregación racial. Negros que no podían entrar a los mingitorios de los blancos, negros que no podían asistir a las escuelas de los anglosajones, que no podían ocupar un autobús, que no podían entrar a un restaurante, etc. Por otro lado, esta nación basa su expansión territorial en la doctrina del llamado destino manifiesto, según el cual, por medio de un mandato divino, los americanos tenían el derecho de poder expandirse desde las costas del Océano Atlántico hasta el oeste, hacia las costas del Océano Pacífico. En esta doctrina del destino manifiesto es donde ellos fundamentan su expansión y su arrebatamiento de los territorios que en aquel tiempo todavía le correspondían a nuestra nación. Estamos hablando de la Alta California, de Texas, de Arizona y de Nuevo México. Expansión territorial fundamentada más que nada en fines económicos. Recordemos, como lo menciona la historiadora Diana Uribe, la búsqueda del oro, la búsqueda de la riqueza de las minas auríferas de la Alta California fue la que provocó que grandes marejadas de colonos americanos se vinieran a vivir hacia las costas del oeste, buscando precisamente esa riqueza. Por otra parte, durante el siglo XIX se llevan a cabo continuas marejadas, continuas oleadas de inmigrantes irlandeses que llegan a afincarse al norte de esta nación americana. A partir de los inicios del siglo XIX se comienzan a vislumbrar en los Estados Unidos de Norteamérica dos realidades muy distintas. Por un lado tenemos un norte burgués, un norte industrializado, un norte progresista, y del otro lado tenemos a un sur que basa su economía principalmente en el cultivo del algodón.
un sur eminentemente más rural, más atrasado y sobre todo un sur que propugnaba por mantener la política de esclavitud. Obviamente ellos necesitaban mano de obra barata, mano de obra que pudieran explotar. Y eso lo encontraron en la población originaria de África que trajeron y que traían desde el siglo XVI a las costas de América, también aquí a la Nueva España, y que por lo tanto el mercado se expandió hasta las costas y hasta Norteamérica. Esa política de esclavitud, esa diferenciación, ese gran abismo que empezó a surgir desde el punto de vista económico, político, administrativo, entre los estados del norte y del sur no tardaría mucho en desembocar en una hecatombe, en una cruenta batalla, ¿no? En una guerra fratricida entre mismos colonos americanos, los del sur contra los del norte. Y es a partir de 1861 cuando se lleva a cabo o se desata lo que se conocería como la Guerra de Secesión, los estados confederados contra los estados del sur. La principal causa que mencionan la mayoría de los historiadores tiene que ver con la esclavitud. Los estados del norte en contra de la esclavitud, estados del norte abolicionistas contra los estados del sur que propugnaban por mantener esa política de esclavitud. Sin embargo, las causas de la guerra son todavía mucho más complejas, no solamente eso. Los estados propugnaban por su derecho a la autogestión, por tener una mayor representatividad en ambas cámaras, ¿no? Los estados del sur que se sentían rezagados, que se sentían marginados de una representación política en las cámaras que realmente llevara voz y voto de las principales demandas de los estados sureños, la desigual imposición tributaria, estados del norte que manejaban a su antojo los aranceles, los impuestos, los estados del sur más atrasados económicamente. Entonces, muchos de los historiadores están de acuerdo en que las causas de la guerra de secesión no solamente fueron las de tipo esclavista, que fue gran parte de las causas de la guerra, pero no fue la única. Por otro lado, también tenemos que este estado, fundado en el derecho a la libertad, a la igualdad y a la justicia social, basó su expansión en absurdas causas como las que les mencionaba del destino manifiesto, la llamada a la que mencionan como la doctrina Monroe, ¿no? Que no es otra cosa más que América para los americanos. Los Estados Unidos como el policía del continente americano, los Estados Unidos como el paladín de los derechos de los estados americanos en contra de las intervenciones europeas. Los estados del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, vigilando que la influencia de los europeos cada vez fuera menor con respecto a la política que se estaba aplicando aquí en los nuevos territorios en la América. Acontecimientos históricos tan vergonzantes, por ejemplo, como la anexión de Texas tras la Primera Guerra México contra Estados Unidos, la batalla de Santa Ana, la batalla del Álamo, que el historiador mexicano Paco Ignacio Taibo II menciona y desmenuza de manera muy clara, de manera muy amena en su libro El Álamo. La posterior obligación a Santa Ana, a costa de su vida, de firmar un documento en donde cede los territorios del norte, la apropiación de Texas, la posterior invasión de 1847, la invasión del puerto de Veracruz, la defensa heroica de ese puerto, la batalla de la Angostura en el estado de Coahuila, en suma la batalla México-Estados Unidos que desembocó después de 2 años de guerra en la pérdida de la mitad de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, la Alta California, Arizona, Nuevo México, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, entonces